Hola amigos, Dios les bendiga, les habla Luis Carlos Reyes. Este día vamos a hablar un poco de algo interesante que pasa entre las sectas. Tiene que ver con el problema de la encarnación. Y se ve muy claro que el punto de vista unicitario tiene problemas con el asunto de la encarnación y la distinción que existe entre el Padre y el Hijo. Ahora vamos a escuchar unos audios de un pastor que dijo unas cosas que claramente destaca que tienen problemas y se contradicen. Pero voy a tener a el hermano Elkin Grueso, que es un ex unicitario, aquí para ver si también nos puede ayudar a entender la mente unicitaria, el juego unicitario, y él entiende muy bien esta posición. Muchas personas están saliendo de la secta de los unicitarios. Si ustedes se han salido, contáctense conmigo, me gustaría hablar con ustedes. Mi email, correo electrónico es luisreyes440hp@yahoo.com, luisreyes440hp@yahoo.com, y se pueden contactar conmigo ahí por correo electrónico. También, si no son inscritos a mi canal, suscríbanse a mi canal. Oprima la campanita para cuando se suba un video nuevo, ustedes puedan ver mi video y son notificados que han recibido un video nuevo. Bueno, hermano Elkin, ¿estás ahí? Sí, amén, hermano Luis Carlos Reyes, Dios te bendiga. Te hablo de aquí de Colombia, fui unicitario por 2 años. Gracias por invitarme el día de hoy para exponer las contradicciones de la doctrina de la unicidad. Dios le guarde, mi Amén. hermano. Amén, hermano. Sí, hermano, usted me presentó me mandó un video de un debate con el unicitario Luis Polo y otro hermano, Lozano se llama, creo que se llama Lozano el hermano. Y se me hizo interesante cuando escuché este debate. De hecho, yo voy a debatir con esta persona, el señor Polo, cuando termine con mis asuntos acá con lo de la luz del mundo, cuando ya hagan el juicio contra la San Joaquín o lo dejen ir, o cualquier cosa que sea. Pero cuando termine ese asunto, voy a tener un debate con el señor Luis Polo, pero vamos a hacer un debate escrito y vamos a hablar sobre el tema pues de Jesucristo, de la deidad de Jesucristo, de la preexistencia. Sí, seguramente me gustaría hablar de este tema que vamos a hablar aquí ahora, porque esto es algo muy importante. Eso, el de la encarnación. Ah, bueno, hermano, yo escuché el video que me enseñó y yo escuché algo que se me hizo muy interesante y quisiera que usted me diga si lo estoy escuchando bien o si estoy mal interpretando lo que dijo el señor Polo o qué es lo que está pasando aquí. A mí no me gusta mal representar a las personas, así que voy a tocar el audio y quiero que me diga si estoy entendiendo mal o no. Mi idioma dominante es el inglés. Así que por eso prefiero escribir también, porque tomo mi tiempo para escribir mis pensamientos. En español lo puedo hacer mejor escribiendo. Pero le quisiera tocar un audio, hermano, y me puede decir su opinión, qué es lo que piensa. Acerca del audio, mi hermano, pues de ese video es un debate donde un hermano trinitario, pues prácticamente lo derrotó la unicidad y ahí Polo, pues el pastor, el que se llama Pastor Polo, él prácticamente hace un juego de palabras. Bueno, hermano, una cosa que miré en este debate se me hizo interesante y quisiera si me lo pudiera explicar si estoy escuchando bien. Le voy a tocar un audio de lo que dijo el señor Polo. Bueno, le voy a tocar el video. Y si me puede decir si estamos escuchando bien. Habla muy rápido el señor Polo, así que lo voy a tocar varias veces, ¿ok? Pero le voy a leer qué es lo que yo entendí. Dice así, dice, no podemos hablar de dos personas distintas si hablamos que el espíritu de la persona del Padre es el mismo espíritu de la persona del Hijo. Nuevamente, déjalo leer otra vez. No podemos hablar de dos personas distintas si hablamos que el espíritu de la persona del Padre es el mismo espíritu de la persona del Hijo. Eso se encuentra en el minuto 2.2.13 al 20. Y pues lo que parece que está hablando es, bueno, vamos a escucharlo para que vea qué es lo que dice. Ahí va. No podemos hablar de dos personas distintas si hablamos que el espíritu de la persona del Padre es el mismo espíritu de la persona del Hijo. Ok, déjelo, toco una vez más. No podemos hablar de dos personas distintas si hablamos que el espíritu de la persona del Padre es el mismo espíritu de la persona del Hijo. Una vez más. No podemos hablar de dos personas distintas si hablamos que el espíritu de la persona del Padre es el mismo espíritu de la persona del Hijo. Bueno, hermano, aquí cuando escucho esto, parece que lo que está diciendo
que si es un solo espíritu, el Padre y el Hijo, entonces no pueden hablar de dos personas, sino que es una sola persona. ¿Es correcto lo que estoy entendiendo? Amén, hermano. Él está diciendo que el espíritu del Padre es el mismo espíritu del Hijo. Ok. Y él ve la encarnación. Me mencionó que algunos universitarios ven dos formas de existencia simultáneamente. Si me puede explicar un poquito de eso. Sí, lo que pasa es que Polo, él está explicando que existe en la deidad una sola persona, el Dios Padre. Él le llama Jesús al Dios Padre, una sola persona en la deidad divina, eterna, invisible, que no se cansa, que no se muere, que no puede ser vista, que es espíritu. Entonces él dice que la manifestación en carne Dios, de ese Dios Padre que tiene él, es que existe en otra forma de existencia. Entonces, ¿cuál es esa otra segunda forma de existir del Dios Padre de Polo? Es que el Dios Padre primero está existiendo como una sola persona divina, el Dios Padre, Espíritu invisible, y que comienza a existir después en el engendramiento. Cuando llega el tiempo, comienza a existir en una segunda forma de existencia. El Dios Padre comienza a existir en otra segunda forma de existencia llamada el Hijo, el cual tiene el mismo nombre del Padre. Él dice que el Dios Padre se llama Jesús y su segunda forma de existencia también se llama Jesús. Y es la misma persona. Y él dice que es la misma persona del Espíritu que está en el Hijo, es la misma persona del Dios Padre invisible, son la misma persona, lo acabamos de escuchar. Hermano, pero yo veo una contradicción inmediatamente. Si es la misma persona, la segunda forma de existencia, que la misma persona, que la primera forma de existencia, y si la segunda forma de existencia comenzó a existir, por lógica, eso significa que la primera forma de existencia comenzó a existir. ¿Por qué? Porque es la misma persona, según lo que está diciendo. ¿Estoy entendiendo bien? Amén, hermano. Él está presentando, él no está diciendo que comenzó a existir como otra persona, sino que él usa más que todo el término que Dios Padre está existiendo en una segunda forma de existencia. Sí, pero Pero lo que tiene estoy... o sea, tiene la doble existencia del Dios Padre, lo está haciendo plural, hermano. Está haciendo Sí, hermano. plural al Dios Padre. No, él dice, es una sola persona, pero lo está haciendo plural compartiendo el Espíritu con la persona del Hijo y con la persona del Padre. Pero él no Sí, le llama, hasta este momento no le está llamando persona al Hijo, le está llamando al Hijo es una segunda forma de existencia, pero que esa persona que está en esa segunda forma de existencia es el Dios Padre, pero no en una forma divina, sino en una forma mortal, en una forma que no lo sabe todo, en una forma que se cansa, en una forma que es un hombre no divino, el Hijo de Dios. ok. Eso es lo que Pablo está Sí, presentando. sí entiendo eso, pero, pero la contradicción aquí es muy grave. Miren, déjenle hago la pregunta así. El espíritu del Padre es el mismo espíritu del Hijo, según Polo, Según ¿correcto? Polo. Sí, Ok, correcto. Así dijo en el audio. ok. Y esa segunda forma de existencia es la persona del Hijo, ¿correcto? Correcto, la misma persona del Padre, él dice que es la misma persona del Hijo. Entonces, si la persona del Hijo comenzó a existir en su segunda forma, es correcto lo que dice, ¿verdad? Sí, Com- comienza a existir en una segunda forma. Pero si es la misma persona del Padre en su primer forma, entonces eso indica que el Padre comenzó a existir, la persona del Padre. Comenzó a existir en una segunda forma de existencia como hijo, como no divinos, es lo que Sí, dice Polo. hermanos, si estoy entendiendo bien aquí, veo una contradicción. Si la persona del Padre es el mismo espíritu de la persona del Hijo, y si la persona del Hijo, la persona, no estoy hablando de la carne, estoy hablando de la persona del Hijo, comenzó a existir, y si es la misma persona del Padre, eso indicaría que la persona del Hijo tenía que existir y no existir al mismo tiempo, y esa es una violación de la ley de no contradicción. O indicaría una de las dos, indicaría que el Padre comenzó a existir, la persona del Padre, porque es el mismo espíritu de la persona del Hijo, o indicaría que la persona del Hijo es eterno.
¿Cómo explican esa contradicción? No, ellos, como yo le decía, ellos muchas veces es como que se refieren a que él está diciendo es que el Dios Padre, que es la única persona en la deidad, comenzó a existir en otra forma de existencia, como asomándose por el vientre de María, como en el vientre de María, entrando allí, comenzó a existir alguien llamado el Hijo, una persona, porque él luego va a decir que ese Hijo es una persona, pero él dice que es la misma persona del Padre. Sí. Acabamos de escuchar que él dijo que el Dios Padre es el Espíritu, que es el mismo Espíritu del Hijo y que son la misma persona, dijo, misma persona, dijo. Ok, voy a continuar en eso. Solo quería destacar ese punto. Es un punto lógico, porque si me dicen que es la misma persona del Padre, la persona del Hijo, manifestándose en carne, y si la persona del Hijo comenzó a existir, la persona del Hijo, no estoy hablando de la carne del Hijo, estoy hablando de la persona del Hijo en su espíritu, es el mismo espíritu de la persona del Padre, y si me dicen que la persona del Hijo comenzó a existir en su espíritu, siendo la misma persona y el espíritu del Padre, entonces el Padre comenzó a existir. O no comenzó a existir el Padre, y eso indicaría que el Hijo es eterno porque es la misma persona que la persona del Padre. O si el Hijo comenzó a existir siendo la misma persona del Padre, eso indicaría que la persona del Padre comenzó a existir. Tienen un problema con este argumento. Pero vamos bueno, lo voy a tocar una vez más lo que dijo. No podemos, nomás para estar claro, no podemos hablar de dos personas distintas si hablamos que el espíritu de la persona del Padre es el mismo espíritu de la persona del Hijo. Lo voy a tocar una vez más, hermano, que no para estar claros. Ahí va. No podemos hablar de dos personas distintas si hablamos que el espíritu de la persona del Padre es el mismo espíritu de la persona del Hijo. Ok, aquí está hablando que es una sola persona. Después nos dice en el minuto 2.253, dice esto, hermano, dice así, cuando hablamos de un solo espíritu, hablamos de una sola persona y no de dos personas divinas. A mí se me hace que esto que dice aquí Pablo es muy interesante. Dice él, cuando hablamos de un solo espíritu, o que están hablando de un solo espíritu, hablamos de una sola persona y no de dos personas divinas. Vamos a escucharlo aquí. Cuando hablamos de un solo espíritu, hablamos de una sola persona y no de dos personas divinas. Y un solo espíritu es una sola persona y no dos seres o personas divinas. Ok, un solo espíritu es una sola persona. Es lo que dice, ¿verdad, hermano? ¿Qué entiende de esto? Amén. Él está diciendo que ellos creen que no están hablando de dos personas divinas, sino de una sola persona divina, que es el Espíritu. Ese Espíritu es el Dios Padre. Para Pablo, el Jesús unicitario, Dios Padre. Entonces él dice que es una misma, que es una sola persona, es el Espíritu del Hijo, dijo. Él dijo así, es el Espíritu del Hijo, la misma persona. O sea que el Hijo, dentro de él, hay una persona habitando allí, que es el Dios Padre, y que no hay más espíritu, sino un solo espíritu, una sola persona. Uh-huh, uh-huh. ¿Y esa persona comenzó a existir, según Pablo? Sí. Ok, un solo espíritu es una sola persona. Ok, eso está bien, es lo que está diciendo. Aquí, hermano, esto es donde me confundí cuando escuché a Pablo, porque después lo escuché decir esto en el minuto 2.3.16 al 27. 2.3.16 al 27. Escuchen lo que dijo, porque nos acaba de decir que cuando hablan de un solo espíritu, hablan de una sola persona y no de dos. Es lo que dijo, ¿verdad? Hablan de una sola persona. Pero fíjese qué es lo que dice aquí de un solo espíritu. Ahí va. Decir que el espíritu de la persona del Padre es el mismo espíritu de la persona del Hijo, es decir que en un solo espíritu hay dos personas. ¿Qué acabamos de escuchar? ¿Qué acabamos de escuchar? Vamos a escuchar Dijo que otra vez. en un mismo espíritu hay dos personas, dijo. En un mismo espíritu hay dos personas, dijo. Sí, pero ¿qué no nos acaba de decir hace unos momentos que cuando hablan de un solo espíritu, hablan de una persona? ¿Por qué está Sí, diciendo ahora? dijo al principio, dijo que es una sola, que no son dos personas, Sí, pero dijo que divinas. Agregó la palabra divina. No son dos personas divinas, sino una sola persona divina. Pero luego ya él dice que aquí en este otro audio ya está diciendo es que hay un solo espíritu,
pero que en ese solo espíritu hay dos personas, o hay una pluralidad de personas, pues mejor dicho lo que él está diciendo, que en un solo espíritu hay dos personas. Sí, deje escuchar otra vez. Esto es lo que quiero saber, ¿qué es lo que está diciendo aquí? ¿Creen dos personas o no? ¿O cuáles son estas dos personas? ¿Dos divinas o una divina y una humana? Eso es nestorianismo. ¿Qué es lo que está diciendo? Vamos a escucharlo una vez más. Decir que el espíritu de la persona del Padre es el mismo espíritu de la persona del Hijo, es decir que en un solo espíritu hay dos personas. Pero ¿cómo puede decir esto? Si un espíritu, decir que el espíritu del Padre es el mismo espíritu del Hijo, es decir que hay dos personas, ¿cómo puede decir eso cuando nos acaba de decir esto? Ahí va una vez más. Cuando hablamos de un solo espíritu, hablamos de una sola persona. ¿Escuchó eso? Hermano, ¿escuchó eso? Cuando hablamos de un espíritu, hablamos de una persona. Déjese lo toco una vez más. De una sola persona, dijo, sola. ¿Cómo sí, dijo? Dijo que cuando hablamos de un solo espíritu, hablamos de una sola persona, dijo. Sí, vamos a escucharlo una vez más para que lo puedan escuchar la audiencia. Cuando hablamos de un solo espíritu, hablamos de una sola persona. Ok. Y después dijo... Decir que el espíritu de la persona del Padre es el mismo espíritu de la persona del Hijo, es decir que en un solo espíritu hay dos personas. Ok, esto es una contradicción. Esto es una contradicción. Porque él primero decía que si es el Padre y el Hijo son un solo espíritu, es una sola persona. Ahora, si el Padre y el Hijo son un solo espíritu, son dos personas. ¿Cuál es su opinión de esto? ¿O le estoy entendiendo mal al señor Polo? Hermano, ahí prácticamente el que tiene oídos oye y él tiene boca y él prácticamente habla para confundir, mi hermano. Es una total contradicción. No es que el oído suyo esté fallando, mi hermano, ni que el audio esté fallando. Es que Polo, su mente, es la que está fallando en la unicidad. Él está diciendo que un solo espíritu es una sola persona cuando se refiere que entre el Padre y el Hijo es el mismo espíritu, está anotado. Es el mismo espíritu del Hijo, diciendo que es la misma persona. Pero ya luego después agrega que cuando hablamos del Padre y del Hijo, ya hablamos es de un solo espíritu, pero que hablamos de dos personas. Eso es algo tremendo. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué piensa que pasa aquí? Y miren, lo voy a tocar una vez más el primero y el último para que lo escuchen una vez más. Pongan mucha atención. No podemos hablar de dos personas distintas si hablamos que el espíritu de la persona del Padre es el mismo espíritu de la persona del Hijo. Ok, dice que no pueden hablar de dos personas distintas si hablamos que el espíritu de la persona del Padre es el mismo espíritu de la persona del Hijo. Ok, ya está muy claro. Y dice que solamente, cuando hablan de eso, que solamente es una persona. Dice, cuando hablamos de un solo espíritu, no dos, un espíritu, hablamos de una sola persona y no de dos personas divinas. Déjenle tocar eso otra vez. Cuando hablamos de un solo espíritu, hablamos de una sola persona y no de dos personas divinas. Y un solo espíritu es una sola persona y no dos seres o personas divinas. Ok, está muy claro lo que dice el universitario y finalmente dice esto. Decir que el espíritu de la persona del Padre es el mismo espíritu de la persona del Hijo, es decir que en un solo espíritu hay dos personas. Ok, hermano, yo he escuchado mucho lo que se llama en inglés como double talk y en español creo que se dice hablar por dos lados de la boca. ¿Usted cree que el señor Polo solamente hizo un error o qué es lo que está pasando? Para el señor Polo y para los unitarios que siguen este modo de pensar, sí, noté lo que usted dijo, que dice que no son dos personas divinas, pero ¿será una persona divina y una persona no divina para el señor Polo? ¿O qué es lo que está diciendo? ¿Por qué dijo que serían dos personas? Ahí no mencionó si eran divinas o no, de dos personas, nomás dijo así. Pero ¿por qué él dice esto, mi hermano? Porque es lo que nosotros, cada vez que debatimos con ellos o hablamos con ellos, se presenta ese mismo patrón de error en ellos, que dicen una cosa y después dicen otra, pero ellos parece que su mente está cegada. Pero yo le voy a dar una respuesta, mi hermano. Polo dice es que cuando él habla de un solo espíritu y habla de que ese espíritu es una sola persona, está hablando de una sola persona, la divina.
sin tener en cuenta el Hijo que viene apenas a nacer, porque para él el Hijo no es eterno ni preexistía. Entonces él dice que cuando se manifiesta en carne el Dios Padre, que él le llama Jesús, que cuando nace del vientre de María, está existiendo una misma persona. Él dice que está naciendo el Padre mismo, que es una misma persona, pero que cuando nacen en esa misma persona está naciendo es como no divino. Entonces él tiene ahí, por eso él dijo que cuando se habla del Padre y del Hijo, ya no se hablan de dos personas, una divina y no otra divina, no, porque el Jesús que está naciendo para él es una existencia del mismo Dios Padre, que es el divino, naciendo como no divino. Entonces hay dos personas para Apolo, una pluralidad de personas en un solo espíritu. Eso es Entonces, cuando él dice en el espíritu, escuche bien, ellos refutan la Trinidad o la dualidad cuando ellos dicen que en un espíritu o en Dios no pueden haber dos personas, pero Polo tiene dos personas en un espíritu, porque él lo dijo ahorita, en un espíritu hay dos personas, dijo. Decir que el espíritu de la persona del Padre es el mismo espíritu de la persona del Hijo, es decir que en un solo espíritu hay dos personas. Pero ¿cuáles esas dos personas? Él dice, no, es que no son dos personas divinas, como dice la Trinidad, o tres personas divinas. No, ahí es apenas una persona divina sumando otra persona no divina, dos personas. Entonces él tiene a la segunda persona, que es el Hijo, lo tiene físico, visible, pero que esa persona del Hijo dice que es la misma persona del Padre, pero la vez es la misma persona del Padre, pero en una existencia no divina. Pero o sea que cuando el Hijo, la persona del Hijo, es como que en el vientre de María estuviera abrazando a la persona del Padre, es como que la segunda persona, que es el Hijo, que él tiene una segunda persona no divina, abrazando al Espíritu, abrazando y enrollando, como cubriendo a la segunda persona divina. O sea, una persona no divina cubriendo a la persona divina. Entonces él dice que en el Espíritu, en un solo Espíritu, hay dos personas. O sea que cuando salió Jesús y nacieron dos personas, es lo que él dice. Una persona no divina y otra persona divina. Pero esa es la herejía del nestorianismo. Yo decía hace mucho tiempo que ellos creían esto, pero muchos lo negaban. Si yo recuerdo bien, Polo no cree en el nestorianismo, pero según lo que está diciendo aquí, realmente parece que sí es nestoriano. ¿Verdad que sí? Correcto, mi hermano. Es nestorianismo y él mismo ha refutado el nestorianismo, pero como yo lo veo desesperado, porque ya fue refutado por varios hermanos, entonces él prácticamente insiste y se ha inventado esto de las dos formas de existencia, y que esas dos formas de existencia son dos personas distintas. Una, que es la divina, la primera es invisible, es divina, es eterna, es el Dios Padre, al cual él le llama Jesús, pero que en ese espíritu, en ese mismo espíritu, existe otra persona más, la del Hijo, que también se llama Jesús. Entonces él tiene estas dos personas, pero es que este Jesús encarnado, este Jesús carne, no es para nada divino, es un mortal. Además, también en otros videos él dice que en esa manifestación o en esa segunda forma de existencia no divina del Dios Padre, no lo sabía todo, no lo sabía todo. Entonces él, ahí prácticamente el nestorianismo que él está presentando es que tiene a una persona no divina, la cual deja que entre dentro de él otra persona divina. Y allí cuando nace, esas dos personas, María tuvo dos personas, fue a Jesús, pero que dentro de Jesús prácticamente habían dos personas, una divina y una no divina. O sea que cuando Jesús iba a comer con sus discípulos, él seguramente comía, era Jesús, el Dios Padre de él, comía, pero que comía en una segunda existencia no divina. Pero que cuando los apóstoles le decían Señor, era como que tenían dos personas frente de ellos.
Le decían señora a dos personas que están ahí, una divina y una no divina. Es lo que Pablo está enseñando. Ya, eso es nestorianismo, no se puede evitar eso. Y si es la misma persona, entonces tiene una persona que fue creada y no creada al mismo tiempo, que comenzó a existir y no comenzó a existir, eso también es una falacia. Acá yo iba a mencionar lo del espejo, lo del reflejo, que uno es una sola persona y que uno se Ya, asoma al espejo. Entonces ahí hay no hay dos personas, sino que hay un modo de existencia reflejo y hay un modo de existencia carnal. Entonces sí, uno se asoma y hay dos imágenes, pero que la imagen del reflejo es otra, es como mi sombra, no soy yo. O sea, soy yo, pero a la vez no soy. Entonces, eso es lo que ellos están como presentando ahí. Dijo que es un solo espíritu, en un solo espíritu hay dos personas. En el minuto 2:02:52 ya dijo algo diferente. Pablo dijo, cuando hablamos de un solo espíritu, hablamos de una sola persona. Entonces, ¿al fin qué? Dos personas o una persona, ¿ya? Que al fin, ¿qué es lo que él va a predicar? Vea, totalmente se contradice. Solo habla por hablar, haciendo un hilo de enredo, pensando que vamos a pasar desapercibidos esas falsas enseñanzas, y así quieren que les demos la razón a toda costa. Pero dijo también, no de dos personas divinas, dijo. Cuando hablamos de un solo espíritu, hablamos de una sola persona y no de dos personas divinas. Y un solo espíritu es una sola persona y no dos seres o personas divinas. Entonces, Polo diría que un solo espíritu y una persona divina y otra persona no divina. Claramente presenta dos personas distintas. Decir que el espíritu de la persona del Padre es el mismo espíritu de la persona del Hijo, es decir, que en un solo espíritu hay dos personas. No dos personas divinas, sino una sola de ellas es divina. Sí. Y otra persona distinta, no divina, que sería el Hijo de Dios. Polo niega que el Hijo es divino, ¿sí? Pero qué locura. Si le preguntamos a Polo, ¿es la persona divina la misma persona no divina? O sea, ¿es la misma persona del Padre, persona divina, la misma persona del Hijo, persona no divina? ¿Son estas personas la misma persona? ¿Son estas personas en plural la misma persona? ¿Qué diría él? Él está diciendo es que sí, las dos personas son la misma persona. Si son dos personas, porque Polo se autorrefuta con la pluralidad de dos personas así. Si son dos personas, Polo tendría que aceptar que estaría predicando la pluralidad de personas en Cristo. Vendremos y haremos morada en él. ¿Acaso vendrá la persona divina con la persona no divina, la carne, a morar con nosotros? Ese es el verso que está en Juan 14:23. Cuando hablamos, dice Polo, cuando hablamos de un solo espíritu, hablamos de una sola persona. Pero después añadió que son dos personas, ¿ya? Y si Polo dice Dios, el único Dios, tiene dos formas de existencia, dos personas, la primera persona divina y la segunda persona no divina, pues para Polo el Hijo es la segunda persona de la unicidad. Para Polo sería el Hijo la segunda persona de la unicidad. La cuestión es que en esa existencia el Dios Padre dejó de ser divino y eterno. O sea, en esa segunda forma de existencia dejó el Dios Padre dejó de ser divino y eterno. Pues Polo tendría que decir que sí. Pero él en un video dijo que, en un video allí en otro, él dijo que no dejaba de ser divino. Entonces, mire la otra contradicción que tiene. El problema para Polo es Jesús estando en la carne, porque de esta manera Polo tiene al Dios Padre en la segunda forma de existencia, no divina. Tiene al Dios Padre en una forma de existencia no divina. Entonces sería, si Dios Padre dejó de ser divino, sería la pregunta para Polo. Pregunta, si el Dios Padre existe también como segunda persona no divina, está existiendo, mire, existiendo,
O sea, que está ahí, latente, está ahí existiendo, pero que está existiendo en segunda persona no divina. Dejó entonces de ser divino el Dios Padre en esa manifestación en carne. Imagínense. Entonces, usted me preguntó, ¿cómo lo veo yo ahí? Yo le digo, yo lo veo como una duplicación de Jesús. Dios Padre se duplicó y existió como un hombre no divino. Eso es lo que Pablo está mostrando disimuladamente, lo que yo escribí aquí. Mire, los amigos unicitarios eliminan la persona del Hijo, lo suplantan por la persona del Padre, predicando ellos que el Hijo era solo carne que cubre a la persona del Padre. Por lo tanto, si un unicitario presenta al Hijo como persona, caerían en un nestorianismo, donde la persona del Hijo, la carne, estaría cubriendo de tejido humano a la persona del Padre. O sea, la persona no divina, con su carne, está cubriendo a la persona divina. Es lo que Pablo está enseñando. Una persona envolviendo a la otra persona. La persona no divina envolviendo a la otra persona divina eterna, nestorianismo. Sí. Pero sí, bueno, eso es lo que significaría. Porque él indica que son dos personas divinas. Cuando hablamos de un solo espíritu, hablamos de una sola persona y no de dos personas divinas. Y un solo espíritu es una sola persona y no dos seres o personas divinas. Entonces va a tener que ser una persona no divina y de todos modos tiene el nestorianismo. Decir que el espíritu de la persona del Padre es el mismo espíritu de la persona del Hijo, es decir que en un solo espíritu hay dos personas. Tiene nestorianismo, sí, amén, hermano, así es. Bueno, hermano, nomás quería tocar este punto ahora, pero a ver si podemos continuar otro día hablando un poquito más de esto, porque el tiempo se me está acabando. ¿Hay algunas cosas final que quiere hablar sobre este asunto? No, hermano, eso sería todo, porque pues prácticamente ya los audios lo dicen todo, hermano. No habría más que agregar. Eso es prácticamente un nestorianismo. Nosotros pues podemos presentar muchas, pero muchas argumentaciones refutando ese punto de vista del señor Polo, para que él vea que está enseñando como pastor, está enseñando una herejía refutada antiguamente, y que eso no es lo que enseña el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, mi hermano, ahí yo, por lo menos yo no creo que añada más, a menos que usted me haga alguna pregunta o algo así al respecto. No, hermano, nomás quería señalar esto, quería hablar un poquito de esto y vamos a dejar los comentarios abiertos para ver que si alguien puede explicar por qué es que Polo dijo estas cosas y a ver si puede clarificar este asunto para todos. Como dije, voy a debatir con él en el futuro, pero eso va a tomar tiempo y no voy a estar listo hasta después de que termine el asunto de la luz del mundo. Hermano, muchas gracias. Para mí se me hace muy interesante esto. Yo creo que ya los puntos los hemos hecho claros y después platicamos. Quiero hacer otras grabaciones en el futuro, ¿ok, hermano? Ok, hermano, sí, así estamos entonces de acuerdo, mi hermano. Cuando vaya a grabar, entonces me hace el favor y solamente me avisa. Amén, hermano. Ok, hermano, muchas gracias y que Dios me lo bendiga. Amén, hermano Luis Carlos Reyes, que el Señor lo bendiga grandemente y muchas gracias por el espacio. Amén, hermano.